Sí, yo te quería preguntar eso, ¿no? Como que estamos estamos navegando la tormenta y la pregunta es, ¿tiene algún sentido encontrarle sentido ahora a todo esto? A mí me parece que tratar de encontrarle un sentido ahora eh, es como tratar de encontrar la vacuna en una semana. ¿Viste? En realidad el sentido en general, no solamente en esta situación, sino yo creo que en todas las situaciones de la vida, el sentido decanta, necesita tiempo para manifestarse. Necesitamos atravesar una experiencia y a veces la búsqueda eh, inmediata de sentido, la búsqueda muy rápida de sentido, puede estar actuando como una búsqueda de analgésicos, ¿viste? Si yo le encuentro ya el sentido a esto, entonces lo voy a vivir de otra manera y quizás tenga menos miedo, quizás tenga menos sufrimiento, quizás tenga menos incertidumbre. Y a mí me parece que no hay que temerle al miedo, ¿no? Ni en esta circunstancia ni en ninguna. Lo que no hay que dejar en todo caso es que el miedo te paralice, pero el miedo siempre te pregunta algo. El miedo, como todas las emociones, vienen con mensajes, ¿no? Ujú. Que se escuchan o no se escuchan, pero el miedo de pronto te pregunta en qué estabas, no estabas un poco distraído y falto de recursos para las situaciones que la vida te iba planteando, no será el momento de parar algo y desarrollar recursos, no será el momento de realizar ciertas cosas. Yo creo que el sufrimiento y la incertidumbre hay que vivirlos, ¿no? De hecho los vivimos, no es que uno, si se propone no vivirlos, no los va a vivir. En esto lo que podemos hacer es disimular, negar, pero estamos viviendo tiempos de incertidumbre y en la incertidumbre este, se aprende. Lo que se aprende lo vamos a ir sabiendo no de antemano, después. A veces yo noto en estos días como una urgencia por encontrarle sentido a todo esto o por encontrar el aprendizaje, ¿viste? Mm. O cuando se dice que el virus vino a enseñarnos algo. En realidad el virus no nos puede enseñar nada porque no tiene conciencia. No es que el virus es un animalito, el virus es material genético. En todo caso, los que tenemos que aprender somos nosotros por nosotros mismos. El virus no es un maestro. Ujú. Este, el virus nos puso ante una situación y, y nosotros veremos, pero nosotros en realidad no hay que tomarlo como plural, sino como una especie de falso plural, ¿no? Cuando digo nosotros, digo cada uno. En realidad, cada uno en su manera de vivir, cada uno en sus vínculos, cada uno en la actualización o la puesta en el mundo y en la vida de sus valores, de cómo los vive, es el que va a ir atravesando esta situación y alguna gente saldrá, yo no sé si transformada, porque viste que se dice que el mundo no va a ser el mismo. Efectivamente, el mundo no va a ser el mismo. El mundo ya no es el mismo. Pero, ¿cómo va a ser el mundo? Eso no lo sabemos. Si yo pienso en el futuro, lo que veo, me hace acordar una historieta que leía de chico, que era un personaje que era el gato Félix, muy Mm. famoso, que a veces tenía signos de admiración, cuando ante alguna situación aparecía un signo de admiración en el cómic, o a veces aparecía un signo de pregunta, y lo que hacía el gato es agarraba el signo de pregunta y se colgaba de él, por ejemplo, para salir de una situación. ¿Viste? Yo lo que veo es un signo de pregunta. Eh, un signo de pregunta que está ahí adelante y que nos irá apareciendo como una especie de luz allá lejana en la salida del túnel, pero no con una respuesta, sino con interrogantes, ¿no? Y, pero no sé, digo, no me cabe duda de que el mundo al principio de la salida de esto seguramente va a ser muy diferente. Después los seres humanos nos vamos acostumbrando a todo, tenemos esta capacidad de adaptación que no sé si necesariamente es una virtud, ¿viste? Es simplemente un atributo, nos adaptamos. Lo que pasa es que a veces nos adaptamos olvidando lo que aprendimos. A Ujú. veces en esa adaptación
la usamos solamente para seguir vivos. Ahora, lo que sí esta situación en todo caso nos pregunta, le pregunta a cada uno, es sobrevivir para vivir cómo. No solamente sobrevivir para una vida vegetativa, digamos, sobrevivir para seguir viviendo desde el punto de vista vegetativo, seguir respirando, seguir comiendo, seguirnos reproduciendo, seguir comprando, seguir estando aquí cada día, o la cuestión es sobrevivir ¿para qué? Y ese para qué no viene con el virus. Viste que muchas veces decimos, esto me pasa o nos pasa, depende las circunstancias, para algo. Como si ese para algo estuviera ya inscrito en esa situación, en este caso en la pandemia, ¿no? Y la verdad que en la pandemia no está el para qué de la pandemia. El para qué de las cosas que pasan es un para qué que tiene que cada uno desentrañar en sí mismo, en su vida, en sus vínculos. Entonces no hay una respuesta general. A veces buscamos respuestas de talla única, ¿viste? Y no hay respuestas de talla única. Yo creo que cada uno, así como no hay, como la talla única no le queda bien en general a todo el mundo, siempre a uno le tira un poquito de algún lado y a otro le falta de otro. En la vida, o respuestas para la vida, no hay de talla única. Hay respuestas que cada uno desarrollará. Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca de sentido, que yo creo que es un libro que, bueno, siempre consideré que era un libro casi de lectura obligatoria para cualquier ser humano, y me parece que hoy más que nunca, y afortunadamente es un libro que se consigue por todas las vías posibles, impreso, ebook, lo que fuera. Viktor Frankl, el gran médico y pensador austríaco, que sabía por qué lo decía, su propia vida transcurrida, que tuvo 4 años en campos de concentración, con pérdida de toda su familia, en fin, una situación tremenda de verdad, ¿viste? Porque en el campo de concentración no se sobrevive con Netflix, con Internet, como ahora mismo estamos usando, saliendo a hacer compras, aunque sea por un ratito, un día a la semana, lo que fuera. No es así. Eso eran situaciones tremendas. Y él decía que él lo había aprendido en carne propia, digamos, pero preguntarse cómo saldré de esta o cómo saldremos, dónde estaremos mañana, qué será de mí, qué será de nosotros. Él decía, son preguntas que nadie puede responder, porque nosotros no hemos venido a la vida a hacer preguntas, decía él. Nosotros hemos venido a la vida a dar respuestas. Por eso él desarrolló mucho la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Que de ahí viene, la palabra responsabilidad viene de respuesta. Responsable es el que responde. Responde por las consecuencias de sus actos, por la toma de sus decisiones, por todo lo que hace. Y nosotros, en tanto respondedores, ¿a quién le tenemos que responder? A la vida, decía Frankl. Y la vida te hace preguntas todo el tiempo, la vida es la que pregunta. La primera pregunta que hace la vida es una pregunta muy general que va a estar después presente en todas las otras, en todas las pequeñas preguntas. Y esa gran pregunta general es, ¿qué vas a hacer conmigo? Vos ya estás instalado en mí. Ya vivís. ¿Qué vas a hacer conmigo? Y esa es la pregunta general. Y después están las pequeñas preguntas, o grandes preguntas, pero ninguna más grande que esta, que son las situaciones que la vida nos plantea día a día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pequeñas situaciones, algunas que casi inadvertidas, pero que siempre nos están obligando a elegir. Siempre nos están obligando a decidir. Siempre nos están obligando a una acción o una decisión. Porque incluso cuando callamos y no actuamos, es una respuesta. Incluso cuando no hacemos, es una respuesta. Entonces,
somos seres que están condenados a responder, quieran o no quieran. Y en esas respuestas uno va armando la vida, ¿no? Y ahora estamos ante un preguntón. Esta es la pregunta por el millón, ya fuimos dando todas las otras. Esta es la del millón. Y la verdad que la respuesta, el que dice que tiene la respuesta, yo no le creo.